Nosotros saludamos ya con nuestro primer invitado, es Diego Pérez, catedrático universitario, experto en seguridad y defensa, a propósito de esta revelación que se ha hecho a través de varios medios que han dado a conocer que los datos de los ecuatorianos se vieron expuestos en una nube insegura en Miami. ¿Qué implicaciones tiene todo esto, tomando en cuenta de que ya las autoridades ecuatorianas se han pronunciado y están también actuando? El día de ayer se ha detenido a uno de los principales de la empresa Novastrat, según informó la ministra María Paula Romo, y además el presidente Lenín Moreno ayer dispuso a los ministros María Paula Romo y también pues al ministro Michelena que informen públicamente sobre esta filtración de datos, la investigación en marcha y los responsables, además de enviar un proyecto de ley de protección de datos personales en el que se venía trabajando desde hace meses atrás. Con todo esto, pues, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la primera lectura que se da a lo que ha ocurrido el día de ayer o que se ha hecho público, porque ya se dijo que pues fue informado en días pasados? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. A ver, me parece a mí que es importante ahí resaltar la responsabilidad del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Y esto es un punto de partida muy básico alrededor del cual hay que resaltar que la información, que además es información sensible, toda aquella información que hace a un individuo en la actualidad aparentemente ha sido violada, ha sido robada por esta empresa, ¿no? Y yo creo que ahí es importante comenzar a alar el hilo y encontrar qué más hay allí. Me parece que no todo se agota en descubrir que ha sido esta empresa la involucrada en el proceso y que se hayan tomado las decisiones judiciales que son pertinentes, me parece, pero me parece que esto va mucho más allá. Lo importante es descubrir cómo estos datos llegan a Novastrat, esta empresa que pues ha sido constituida por estos dos ecuatorianos. Sí, justamente ya eso iba, porque es información, si alguien roba algo como esta información es con una finalidad posterior, ¿no? Y ese fin es el que hay que encontrar y las razones que llevan a que esta empresa haya tenido acceso aparentemente tan fácil para robarse tanta información. Son alrededor de 20 millones de registros los que se roban, y esto evidentemente demuestra que en primer lugar no existían condiciones previas de protección de los datos, y en segundo lugar que esta empresa cuenta con mecanismos y con finalidades que todavía no han sido dimensionadas, ¿no? Ahora pues Novastrat obtiene estos datos. Esto quiere decir que los datos son así de fácil de robarse, de hackearse de un sistema como el del registro civil. Las empresas como AEDE también, la asociación que está involucrada, y también entiendo que son bases de datos cruzadas con el BIES. Entonces, ¿en qué posición nos deja a los ciudadanos que confiamos en estas instituciones públicas? A ver, yo creo que hay una discusión en marcha que no ha sido atendida todavía desde las perspectivas de la seguridad del Estado, y es justamente la que tiene que ver con la ciberseguridad. Hay un problema de vulnerabilidad para las instituciones del Estado, y esto es la demostración perfecta de aquello, pero me parece que este es un tema que se comenzó a revelar ya desde la época en que Assange estaba refugiado en la embajada ecuatoriana, donde hubieron ya pequeñas filtraciones, hubieron hackeos a sitios web de una forma constante, ¿no? Y me parece a mí que es importante ahí comenzar a trazar las hipótesis de a quién beneficiaba esta información y por qué lo hicieron, ¿no? Y alrededor de esto, obviamente, es necesario tomar las medidas que permitan garantizar la seguridad de la información. En ese sentido, la propuesta o la oferta de remitir una ley de protección de datos me parece importante, aunque desfasada. Pero en este momento, ¿qué se podría hacer con esta ley de protección de datos? Justamente, y eso digo, es el equivalente a vacunarme contra la gripe cuando tengo ya la enfermedad, ¿no? Entonces, me parece a mí que ahí es factible, es razonable enviar esta ley de protección de datos para todo aquello que pueda suceder posteriormente. La gran pregunta que debemos hacernos ahora es en qué medida los datos, mis datos personales, los suyos, están protegidos, cuáles son estos datos que han sido transferidos a esta empresa y cómo
cómo recuperarlos, ¿no? De alguna forma, cómo evitar que esta información siga siendo pública en alguna nube, que eso lo siento difícil. Eso es lo importante. Novastrat le dice pues en su página web a las empresas: tome decisiones financieras con información actualizada de todo el sistema financiero ecuatoriano. Bastante atrevido ponerlo públicamente y mostrar esto de esta manera, pero nosotros los ecuatorianos hemos estado expuestos a muchas llamadas telefónicas de empresas, de bancos, de aseguradoras que utilizan nuestros datos, que nos llaman continuamente, y también ahí nos preguntamos cómo es que tienen estos datos y por qué tienen esta información sensible, cómo es que saben cuánto gano, cómo es que saben qué manejas, qué tarjetas de crédito manejo. Entonces, digamos, no sería exclusivamente esta empresa, sino quizá muchas otras más las que tengan nuestros datos. No, y por eso justamente yo decía, es necesario a partir de este caso comenzar a deshacer el ovillo, ¿no? Y descubrir qué más hay atrás de esto, porque me parece que el acceso a este tipo de información, por un lado, sí, tiene estas implicaciones que vienen del sector privado, es decir, lo mencionado, ¿no? Que nos llaman a ofrecer tarjetas de crédito y demás, teniendo absolutamente toda nuestra información, pero por el otro lado, esto tiene unas implicaciones de seguridad. ¿Qué sucede con estas organizaciones de crimen, de crimen transnacional que pueden buscar a través de información cruzada del SRI, de información de bancos, decidir a quién secuestrar, ¿no? Creo que este es un tema sumamente delicado que es necesario verlo en una dimensión un poco más amplia, y allí es importantísimo, en primer lugar, garantizar a partir de este día la seguridad de los datos que tenemos, los que quedan, aquellos que no han sido difundidos todavía, garantizarlos y garantizarlos de una forma muy, muy potente. Pero por el otro lado, yo creo que es muy necesario pensar a futuro cómo se van a regular y cuáles son los contenidos de esta propuesta de ley. ¿Y cómo se va a proteger también a los ciudadanos que han sido expuestos? Porque aquí vemos que en esta base de datos hay información de menores de edad y demás que podrían constituir más adelante pues un elemento para facilitar el cometimiento de delitos. Sí, así es, y eso son 20 millones de datos entre personas vivas y personas muertas que tienen datos sensibles como la dirección, el número de teléfono, el número de cédula, y a partir de eso se pueden extraer muchos más datos, ¿no? ¿Quiénes pudieron haber accedido a estos datos? ¿Cuánto tiempo pudo haber estado en esta nube insegura toda esta información? Las personas que compraron estos datos porque esta empresa los vendía, ¿también son responsables de algún tipo de delito? A ver, yo creo que ahí va a ser un proceso judicial muy fino y que muy probablemente va a trazar precedentes para la legislación ecuatoriana, porque me parece que sería el primer caso grande de estas dimensiones de robo de datos, ¿no? Y yo intuyo que a partir de esto va a ser necesaria una reforma un poco más amplia en los costados penales del lado judicial, pero además creo que es importante ahí anotar que estos datos, si bien se han encontrado a estas dos primeras personas, a estos dueños de la empresa, creo yo que es, insisto, necesario descubrir cuáles eran las conexiones que ellos tienen en los sectores privados de la banca, en los sectores públicos, del registro civil y otras instituciones, porque evidentemente esa información surge de algún lado. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo subida en la nube? ¿Cuánto tiempo estuvo esta información disponible? ¿Y cuánto de esta información se ha regado y se ha divulgado? Yo creo que es difícil determinar. Luego que hagan las pericias judiciales podrán saber cuánto tiempo esto estuvo allí, pero a partir de eso es muy difícil saber en manos de quién está hoy esa información, ¿no? Usted hablaba de que viene un poco desfasada esta presentación de la ley de protección de datos, sin embargo, podrían haber algunos aspectos y protecciones que se puedan incluir. ¿Qué tipo de regulaciones tendrían que darse a través de esta ley de protección de datos? Me parece a mí que es importantísimo en primer lugar el derecho a la privacidad, ¿no? Garantizar que aquellos datos que son privados míos y que yo no deseo compartirlos se mantengan en esa condición. En segundo lugar, yo considero sumamente importante regular las condiciones bajo las cuales la información se puede transferir. En una época en que la información termina proveyendo tanto poder como provee, es necesario establecer las líneas de límite alrededor de qué información se comparte y cómo se la comparte y a quién se la puede compartir, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que es importantísimo trazar responsabilidades penales incluso a aquellos que tienen acceso a la información. Es decir, cuáles son las responsabilidades de un funcionario que tiene en sus manos una base de datos. Y esto tanto en el sector
sector público como en el privado. Ahora, las personas que han sido pues mencionadas como posibles responsables de esta filtración de datos, ¿qué tipo de respuesta penal o a qué tendrían que responder, a qué cargos deberían responder en nuestro país? Bueno, habrá que ver cuál es la posición que toma la Fiscalía frente a ellos y de qué se los acusa, pero me parece a mí que ahí existen efectivamente mecanismos alrededor, todavía muy débiles, pero en todo caso, alrededor de suplantación de identidad, robo de información y demás. Habrá que ver cómo se configura el tipo penal alrededor de esto, pero me parece a mí que es importante no quedarse solamente en estas dos personas que han sido detenidas, sino, como dije, tratar de descubrir cuál es el tramado que hay alrededor de esto. Y el Estado como tal no puede lavarse las manos de la responsabilidad que tiene en torno a la protección de los datos de los ciudadanos. ¿Quiénes deberían responder por acción o omisión? Bueno, a ver, me parece a mí que las líneas de responsabilidad han sido claramente definidas por el presidente el día de ayer, ¿no? Tanto la ministra de Gobierno como el ministro de Comunicación, que han sido los dos funcionarios que han salido públicamente a dar la cara alrededor de este tema, constituyen la primera línea de responsabilidad en este tema. Y es por eso loable que hayan desencadenado estas acciones para tratar de descubrir qué sucede, proponer la ley de protección de datos, pero me parece que es necesario saber qué pasó en todos los días, en todos los meses, en todos los años previos a este incidente, ¿no? Y que nos puedan decir si es que en este momento nuestros datos están protegidos, porque estamos precisamente en un proceso de recolección de datos biométricos y demás que incluyen el reconocimiento facial para la constitución del pasaporte biométrico. Entonces, hay un grupo de ciudadanos que también revisaba que están pidiendo que se pare este proceso mientras exista la confirmación o se pueda confirmar de que hay seguridad de las actuales y futuras bases de datos. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, y justamente esa es una responsabilidad primordial del Estado, garantizar nuestra información, porque justamente en este proceso de recuperación de la información para el pasaporte biométrico, pero dejando de lado, digo, cualquier otro trámite en el Ecuador requiere una gran cantidad de información que es administrada por lo menos de manera borrosa, para no decir irresponsable, ¿no? Es decir, en qué medida la copia de cédula que nos piden en cada trámite es utilizada de manera adecuada, para qué fin esta es solicitada a pesar de que existe una disposición de que ya no sea demandada, ¿no? Digo, hay un montón de aristas alrededor de esto que es necesario revisar, pero sí, es fundamental garantizar que para el Ecuador en los meses siguientes esta información esté garantizada. Yo creería que el día de hoy nada de la información que tenemos está garantizada porque no sabemos cuál fue la extensión completa de la información esta que se ha filtrado hoy y no sabemos qué otras fuentes de información equivalentes pueden estar allí. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Clarísimo, Diego Pérez, catedrático universitario y experto en seguridad y defensa, hablándonos acerca de esta filtración de datos personales a los que nos hemos visto expuestos todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Hacemos una pausa en este momento y regresamos enseguida con más de Primera Impresión.